Son exactamente las 9 de la noche con 6 minutos. Muy buenas noches, entonces, doctores, a cada uno de ustedes que se van conectando a esta sesión de clase del día de hoy. Un gran saludo para todos ustedes. Nosotros sabemos, nuestro sistema procesal penal pues tiene 3 etapas procesales, ¿cierto? Ya ustedes también lo conocen y voy a lanzar como primera pregunta. Doctores, ¿cuáles son las 3 etapas que rige nuestro sistema procesal penal? ¿Cuáles son aquellas 3 etapas que encontramos en nuestro sistema procesal penal? Una primera etapa que es conocida, ¿cierto? Como la etapa de investigación preparatoria, que a la vez tiene una subetapa que son las diligencias preliminares. Luego encontramos una etapa que no existía, por ejemplo, con el código del año de 1940, y es decir, hablamos de la etapa intermedia. Y luego hablamos de una etapa, por mucho conocida, como la etapa estelar de nuestro sistema procesal penal, como viene a ser la etapa del juicio oral. En conclusión, nosotros podríamos señalar la existencia de 3 etapas procesales en nuestro sistema procesal penal, naturalmente. De las 3, hay que señalar que en la cual vamos a utilizar mayores destrezas de lo que son técnicas de litigación oral. Si bien es cierto, lo podemos evidenciar en los sistemas de audiencia, no obstante, en el juicio oral viene a ser la etapa donde por lo general se va a aplicar un principio tan importante como es el principio de oralidad. El juicio oral es un sistema en la cual, o en el juicio oral, aplicaremos la oralidad, pero a través de la utilización de lo que vienen a ser las técnicas de litigación oral. Dentro de ello, nosotros en esta sesión de clase vamos a ver una especial parte de las técnicas de litigación oral que está relacionado al interrogatorio y al contrainterrogatorio. Precisamente uno de los momentos interesantes, no quizás el más interesante, pero sí me atrevo a decir que el más dinámico al momento de interrogar y al momento de contrainterrogar. Pero fíjense ustedes que nuestra temática de la clase no va a estar desarrollado al momento de interrogar a testigos, sino que nosotros vamos a interrogar en este caso a especialistas como vienen a ser los peritos. Entonces las reglas, naturalmente, si bien es cierto, son parecidas, las exigencias prácticas de manejo, de interrogar o contrainterrogar a un perito son totalmente distintas y diferentes de un interrogatorio a un testigo común, ¿no? Porque, reitero nuevamente, las exigencias son diferentes, las exigencias son distintas, ¿no? Y nosotros vamos a señalar en esta clase entonces ese marco temático. Vamos a hablar, por ende, doctores, del interrogatorio y del contrainterrogatorio a peritos. Eso es nuestra temática de la clase del día de hoy. Interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos. ¿De acuerdo? Muy bien. Sobre ello es importante primero tener algunas pautas de lo que es un perito. Para eso he preparado algunos materiales que yo los voy a proyectar a continuación y les voy a preguntar obviamente a ustedes, estimados doctores, si pueden visualizar las diapositivas que yo les presento, ¿no? Muy bien, ustedes me confirman a través del chat y me dicen, sí, profesor, podemos visualizar la diapositiva que usted presenta, no podemos visualizar. De paso, para estar viendo quiénes están presentes en esta sesión de clase. Muy bien, agradezco a la doctora María, el doctor Eric, me dice si se ve, la doctora Lady, la doctora Marisol, ¿no? Redberg, si se ve, Guamantica, sí se visualiza, José sí se puede visualizar, sí se visualiza, muy bien, Kelly, Víctor, perfecto, muchas gracias, perfecto, Ronaldo, todo ok, Mary también, sí visualizamos entonces la diapositiva. Mucha atención, mire. Vamos a ver entonces interrogatorio y contrainterrogatorio de peritos a nivel del juicio oral, es decir, a nivel de la etapa estelar de nuestro sistema procesal penal. Para que uno empiece a hablar de peritos, primero tendríamos que saber quién es un perito. Y eso yo les lanzo como una pregunta inicial a ustedes, doctores. ¿Quién es un perito? ¿A quién llamamos perito?
¿no? Porque si yo voy a, obviamente, aplicar las reglas de lo que es un interrogatorio o un contrainterrogatorio, lo primero que yo tengo que señalar o definir es técnicamente quién viene a ser un perito. Si yo no sé quién es un perito, entonces yo cómo lo puedo interrogar. Por ejemplo, un testigo, ¿quién es? Un testigo es una persona que estuvo presente en una circunstancia o en una situación en la cual se habría perpetrado un hecho delictivo. Entonces, el testigo me va a dar información de todo cuanto sepa. Esos son los testigos directos. Pero también, naturalmente, puedo tener testigos de referencia, ¿no? Quienes conozcan algún tipo de información que pueda ser útil para el esclarecimiento de algunos hechos, entonces tendré en esos casos a los testigos de referencia, ¿cierto? Y me tienen que dar información. En cambio, los peritos, como yo puedo leer algunos de sus comentarios, por ejemplo, Víctor me dice, es una persona especialista en una materia, perfecto. María me dice, es un especialista en una materia específica. Augusto es un especialista en una materia determinada. Es un experto. Vicente lo dice, es una persona especializada en cierta materia. El doctor Oscar me dice, es un experto en determinada materia. Entonces, fíjense ustedes, doctores, que uno de los retos más grandes que tienen tanto los abogados litigantes y tienen también en este caso los fiscales es el interrogatorio a un especialista en una rama distinta a lo que viene a ser el derecho. Distinta a lo que viene a ser el derecho, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, entre abogados, utilizamos nuestros términos jurídicos. Pero imagínense tener que interrogar en un proceso, interrogar respecto a un procedimiento realizado por un economista, realizado por un ingeniero de sonidos, realizado por un ingeniero civil, realizado por un contador, por un administrador, ¿no? Por una persona que maneja, por ejemplo, grafotécnica. Entonces, naturalmente, el enfrentarnos en preguntas a especialistas, conocedores, significa un gran reto sobre quiénes van a interrogar. ¿De acuerdo? Entonces, procesalmente sobre el perito, aquí tenemos una primera conceptualización que ustedes lo han estado diciendo de forma acertada. Lo que vamos a hacer es una profundización más. Un perito, dependiendo de su área de especialización, doctores, está capacitado naturalmente para actuar en distintas ramas. Sus conocimientos y pericia en un ámbito lo habilitan para ayudar a esclarecer los hechos, así como para aportar pruebas técnicas sobre un caso. Un perito, ya sea judicial o no, es un profesional, doctores, clave cuyo trabajo puede ayudarnos en muchas situaciones. Por ello es importante conocer en qué consiste pues el trabajo que realizan y qué situaciones son las que requieren la contratación de muchos peritos, en el caso de los peritos de parte, o en el caso de los peritos que requieren Ministerio Público, por ejemplo, para el esclarecimiento de los hechos y más posteriormente para que puedan formular, por ejemplo, un requerimiento de acusación. Yo le voy a comentar el artículo 384. Fíjese, doctores, que el artículo 384 nos hace mención del delito de colusión, donde nos habla de la concertación. Pero porque sabemos que en el caso del artículo 384, tenemos un tipo base que es la colusión simple y tenemos la modalidad agravada, que en este caso viene a ser naturalmente colusión agravada. Yo necesito saber si ha existido perjuicio patrimonial, porque yo sé que en un proceso de licitación han pagado a una empresa privada que no cumplía los requisitos. Sé que hay pago, pero yo no sé a ciencia cierta a cuánto equivale el perjuicio patrimonial. Otro ejemplo parecido, yo sé que un alcalde se apropió de una suma de dinero, pero yo no sé con exactitud cuánto es la suma de dinero que se ha apropiado. Si yo necesito determinar con exactitud la cantidad de suma de dinero, doctores, ¿qué perito convoco? ¿Qué perito tendría que convocar para que yo pueda señalar? Aquí, por ejemplo, me encuentro ante una colusión agravada. Aquí me encuentro ante una apropiación, en el caso del peculado, 387, y se ha apropiado de tanta suma de dinero. O en el caso, por ejemplo, de las investigaciones de lavado de activos, ¿a cuánto ha equivalido, cierto, el dinero que se ha tenido a bien de lavar?
¿A quién requiero, doctores? ¿Dónde voy? Un perito contable. Un perito contable, ¿cierto? El perito contable es el único que me puede señalar, o una pericia contable financiera, son los únicos que me pueden determinar, porque claro, el fiscal lo que va a hacer es una calificación jurídica, pero no soy el especialista para yo poder señalar a cuánto equivale un perjuicio económico. Para que yo pueda arribar a ello, necesito de un especialista que se entiende, conoce sobre el tema, que sabe el procedimiento y es quien me va a decir, ¿sabes qué, señor fiscal? Aquí en ese caso que usted está investigando, evidenciamos perjuicio económico, evidenciamos perjuicio patrimonial, lo cual naturalmente va a influir en mi toma de decisiones. Quizás inicialmente yo consideraba que me encontraba ante una colusión simple, pero ahora yo considero que es una colusión agravada. Lo mismo en el caso del peculado. Pensaba que era sencillamente un delito de peculado inicial de una apropiación o de una utilización de un caudal, pero ahora me doy cuenta que es una apropiación de un caudal. ¿Y cómo llegamos a eso? A través de una pericia contable, ¿cierto? Otro caso también muy importante. Vamos a ver qué pericia se podría desarrollar. Un típico ejemplo es cuando alguien solicita documentación. Volvamos al caso. Necesitamos una documentación sobre un proceso de licitación. Hemos pedido documentación a una institución del Estado para que nos remita un informe. Hemos visualizado quién suscribió el informe y digamos es Pepito. Pepito suscribió un informe, entonces programamos fecha y hora para la declaración de Pepito. La pregunta que le vamos a hacer cuando él venga es la siguiente. Si él reconoce su sello y nos dice, sí, efectivamente es mi sello porque yo he ocupado la gerencia de esa institución edil. La otra pregunta sería si usted reconoce su firma. Y fíjense ustedes que nos dice, no es mi firma. ¿Qué necesitamos? La realización de una pericia. ¿Qué tipo de pericia, doctores, yo necesito para que pueda ver? Porque yo no sé, puede ser que me esté mintiendo. Puede ser que me esté diciendo, no es mi firma y en realidad es su firma. Yo no lo sé, no soy el especialista. Yo veo y para mí me parece parecido, pero yo no soy el especialista. Necesitaré en ese caso en particular de un perito grafotécnico. Es el único que se entiende con sus estudios que tiene, me va a dar una información positiva y me dirá, ¿sabes qué, señor fiscal? Acá eminentemente no es su firma. O quizá me puede decir todo lo contrario, no. La rúbrica que se encuentra ahí es de su puño y letra. Pero no es algo que yo lo digo, es algo que el perito especialista en la materia así me señala, ¿cierto? Otro caso más, fíjense ustedes, vamos a ver, porque estamos hablando del perito, la importancia que tienen las pericias a nivel de un proceso de investigación. Fíjense que lo otro que puedo tener es el siguiente caso, en el delito de extorsión. Tengo una denuncia de una señora donde me dice, estoy yo poniendo mi restaurante, mi chifa, y recibo llamadas amenazantes, que si es que no le doy un pago de cupo, van a volar mi chifa, lo van a explotar en 1000 pedazos. Pero ¿sabes qué? Yo sé que esa voz, porque yo he grabado la voz, dice la denunciante, le pertenece a mi vecino, que dicho sea de paso es el único que sabía que iba a poner un negocio. Yo sé que él es el que me está extorsionando. Eso es la versión que da ella. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? ¿Podría hacer una pericia, doctores, o no? Por supuesto. ¿Qué tipo de peritaje tendré que hacer? Un peritaje de audio o un peritaje de homologación de voz, ¿cierto? Tendré que hacer una copia espejo posiblemente. Es decir, tendré que sacar una muestra de la voz de la persona que está denunciando juntamente con la voz que se encuentra pues en el audio. Entonces sería un perito acústico forense quien me tendría que determinar y decir, ¿sabes qué, señor fiscal? Esa voz realmente le pertenece al señor, quien se le está acusando, o esa voz no le pertenece, ¿cierto? Pero ¿quién me da la información? O sea, yo no puedo decir sencillamente, para mí me parece que es su voz, porque eso finalmente es mi criterio, ¿no? No soy el especialista de la materia. Es como si alguien viene y usted se ha gripado
Yo no soy médico, les puedo recetar en base a mi experiencia, pero no significa que yo sea el especialista en que les diga. Ese es un perito. Vamos, un último caso de quién podría ser más un perito. Fíjense. Este es un caso donde supuestamente se habría realizado un delito de corrupción de funcionarios porque se le imputaba a un alcalde de una institución del Estado el haberse apropiado de una suma de dinero porque nunca había realizado la construcción de un puente. O sea, la población decía, ese alcalde se ha apropiado de un dinero, de una partida presupuestal que estaba destinada para la construcción de un puente. Y no, ese puente no existe. Se le programó fecha y hora, obviamente, para la declaración de este alcalde y el alcalde dijo, oye, un momentito, sí hemos hecho la construcción de un puente, pero lo que sucede es que en esa zona hay un huaico y el huaico se lo llevó al puente. No hay puente, por eso. Pero eso no significa que nosotros no lo hemos construido. Es más, te presento las fotos del puente. Entonces tenemos dos versiones. En ese caso en particular, ¿puedo hacer una pericia? ¿Es factible, doctores, la realización de una pericia? Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de pericia en ese caso tendré que hacer? Porque, ojo, tengo una versión de la población que me dice, nunca el alcalde hizo un puente, y tengo al alcalde que señala, sí realicé un puente. ¿Quién se encarga de verificar las construcciones? Un ingeniero. ¿Qué ingeniero sería, doctores? Un ingeniero civil, pues, ¿cierto? Un ingeniero civil. O sea, el ingeniero civil, tendré que ir con mi ingeniero civil, se entiende que él es especialista, yo no sé, entonces él tendría que decirme, ¿sabes qué? Aquí sí efectivamente se hizo la construcción de un puente, o acá no se realizó la construcción de un puente. Pero ¿quién lo va a decir? El perito. Entonces, fíjense ustedes que como vemos en la primera diapositiva, las versiones que nos dan los peritos en el desarrollo de un proceso de investigación resultan siendo muy importantes para la toma de decisiones. La toma de decisiones. Vayamos a la siguiente diapositiva. Por ende, en un concepto inicial nosotros decimos que un perito es un profesional con dotes y conocimientos expertos en un área específica que obviamente el fiscal ni el abogado defensor no conocen. Gracias a su amplio conocimiento en un ámbito determinado, los peritos son capaces de asesorar y servir como consultas a aquellos conflictos dentro del ámbito. O sea, porque claro, gracias al perito puedo señalar que aquí existe un perjuicio económico, gracias al perito yo puedo individualizar que las voces de extorsión le pertenecen a su vecino, gracias a un perito de ingeniería civil yo podría determinar que efectivamente se llevó o no se llevó a cabo una construcción. Entonces los peritos dan informaciones técnicas muy importantes en el desarrollo de un proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. ¿Qué tipo de peritos existen, doctores? ¿Qué tipo de peritos existen? Vamos a ver, mire. Se requiere para empezar un perito cuando es necesario tener una prueba técnica contundente para ayudar a la resolución de una investigación. Disponer de esta prueba es un arma obviamente muy potente que puede llevar a una resolución ágil del problema, ya que puede favorecer un acuerdo. Para empezar tenemos un perito de parte, ¿cierto? El perito judicial de parte es aquel que ha sido solicitado por cualquiera de las partes que se encuentran en un conflicto judicial con el fin de elaborar pues un informe que puede servir para dilucidar la resolución de un caso. ¿De acuerdo? Tenemos luego un perito de oficio y el perito judicial de oficio es designado por el órgano judicial con el fin de ayudar a atender ciertas pruebas y porque una de las partes lo ha solicitado y esta ha sido aprobada por el juez. ¿De acuerdo? Sin embargo, para nosotros ser, en este caso, más procesalistas, es importante regirnos, doctores, mucha atención, en base a lo que señala el artículo 172 del Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? Reitero nuevamente, será muy importante que nosotros nos rijamos a través del artículo 172 del nuevo Código Procesal Penal, porque precisamente en su capítulo 3 nos habla a nosotros, doctores, lo que viene a ser la pericia, ¿no? ¿Y qué nos va a señalar?
primero la procedencia. Nos va a señalar primero la procedencia. Nos dice, la pericia procede siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, de naturaleza técnica, de naturaleza artística o de experiencia calificada, nos hace mención. Se podrá ordenar, por ende, una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. Esta se pronuncia básicamente sobre las pautas culturales de referencia, por ejemplo, del imputado, ¿no? Del imputado. No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar las aptitudes especiales que poseen una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial, lo que hoy en día se conoce, por ejemplo, como el testigo experto. Una pregunta importante también, doctores, a ustedes. ¿Es lo mismo un testigo experto que un perito? ¿Es lo mismo un testigo experto que un perito o es diferente? Y les lanzo esto como pregunta a ustedes porque a veces yo encuentro varias confusiones, ¿no? A veces me dicen, bueno, el testigo experto es el perito, ¿no? Y obviamente es una diferencia total. Ahora, es lo mismo, muy bien, yo veo que la gran mayoría de ustedes me dice, pues son diferentes y creo que obviamente partimos, perfecto, muy bien, muchas gracias por su participación. Yo creo que partimos obviamente de que sí existe una diferencia, pues no son iguales, ¿cierto? Una cosa es un perito y otra cosa es un testigo experto. Ahora, vamos a ver, ¿es lo mismo un testigo que un testigo experto? ¿Es lo mismo, doctores, un testigo que un testigo experto o es diferente? Obviamente, como ustedes también lo están señalando a través del chat, es diferente, ¿cierto? Es diferente. Vamos a ver que en este caso, un testigo experto puede ser cualquier persona que tenga ciertos conocimientos, pero por el hecho de tener ciertos conocimientos no significa que se convierta en un perito. Por ejemplo, si yo tengo a una persona que es una especialista en balística, es una persona que sabe el manejo del arma, es una persona que ha estudiado, da clases de cómo manejar el arma. Y es esta persona que tiene todo ese conocimiento que resulta siendo testigo porque él observa que un sujeto dispara a otro, ¿no? Que Pepito, por ejemplo, dispara a José. Este especialista, por más que tenga conocimientos en el manejo de un arma y obviamente puede darme informaciones con mayor precisión, no significa jamás que será un perito, sino que será un testigo experto. Y las reglas que vamos a regir son las reglas testimoniales, ¿de acuerdo? Las reglas testimoniales. A eso nos hace referencia. Sigamos. Algo bastante importante después de haber señalado la procedencia y que en conclusión podemos señalar que será para poder esclarecer temas en controversia, es importante señalar las reglas que me menciona el artículo 173 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque este articulado, es decir, el 173, me empieza a señalar, doctores, respecto al nombramiento del perito. Y me dice, ¿no?, que el juez competente y durante la investigación preparatoria, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria en los casos de prueba anticipada nombrará un perito, escogerá especialistas donde los hubiera y entre otros a quienes se hayan sirviendo al Estado, los que colocarán en el sistema de justicia penal gratuitamente, no dice, ¿no? En su defecto lo hará entre los designados o inscritos. Pero eso, bueno, básicamente es lo que nos dice el texto del Código Procesal Penal, que no siempre vamos a tener explicación o se va a tener, mejor dicho, cumplimiento en las reglas procesales actualmente. ¿Y esto por qué? Porque yo les cuento en base a lo que nosotros vivimos cotidianamente dentro de las fiscalías anticorrupción. Lo que sucede es que nosotros vamos a necesitar varios peritos para que nos puedan permitir a nosotros analizar, primero, la existencia de un perjuicio patrimonial, por un lado, o por el otro lado, la inaplicación de alguna norma dentro de las contrataciones con el Estado,
Cualquiera de las dos es importante que tengamos la opinión técnica de un especialista que podría ser un perito contable, un perito financiero, un perito administrativo. Es importante. Entonces, lo que uno hace es solicitar a la unidad encargada de peritos. Pero lo que sucede es que en ocasiones los peritos doctores se encuentran full. O sea, los peritos se encuentran llenos. Los peritos están ocupados, entonces te dan otras vías para que tú puedas tener peritos. Si no tienes ningún perito, porque ustedes saben, dentro del Ministerio Público se tiene peritos, uno tendría que recurrir a otras instituciones, incluido, por ejemplo, las universidades también, para que puedan darnos a los peritos, ¿no? Para que puedan darnos a los peritos y de esta manera podamos proceder a lo que viene a ser su nombramiento. Dentro de ello, hay algo bastante interesante porque lo que nos da son las reglas del artículo 174, procesamiento de designación y obligaciones del perito. ¿De acuerdo? Y obligaciones de lo que viene a ser un perito. Vamos a ver. Fíjense ustedes, miren. El artículo 174 nos dice que lo que va a hacer el fiscal cuando ya te designan un perito, porque cuando uno peticiona, no, estoy hablando obviamente del Ministerio Público, el ministerio dice, necesito un perito para mi caso tal. Por ejemplo, el 470-2021. A la unidad que hemos pedido el perito, nos pondrán el nombre del perito designado. Obviamente, este perito designado trabaja para el Ministerio Público, ¿cierto? Porque si no, la vía sería distinta. Trabaja para el Ministerio Público y lo que uno tendrá que hacer es señalar fecha y hora para que el perito venga y se pueda dar su designación. Lo designamos ya con el perito mediante actas y se le señalan las obligaciones que tiene que tener el perito. Una de ellas es guardar la reserva de la información que tenemos en la carpeta fiscal y que también tiene que ser muy cuidadoso de todo el procedimiento que está llevando en su pericia, ¿no? Y eso nos habla de la designación, es una obligación que tiene el perito. Asimismo, habrá que conversar con el perito y decirle, ¿sabes qué, señor perito? ¿En qué tiempo usted va a terminar su informe pericial? Y el perito se entiende en base a sus experiencias que él tiene, en base también a los casos que él está manejando, nos señalará una fecha en la cual nos dirá, ¿sabes qué, señor fiscal? En 20 días, en 25 días, en 30 días, en un mes y medio, etcétera, el informe pericial estará listo, ¿no? O sea, eso es lo que finalmente nos puede decir. Sin perjuicio de que podamos pedir luego la ampliación de su informe pericial, ¿no? Se puede pedir la ampliación de su informe pericial, pero necesitamos establecer una fecha probable en la cual va a terminar su pericia, ¿ya? Muy bien. Doctores, ¿todos los peritos podrán ser o asumir un caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo perito va a asumir un caso? ¿O existirán también una serie de impedimentos para la designación de un perito? ¿O es que necesariamente todo perito existente, cuando lo designan, necesariamente uno no se puede oponer? Y vamos a ver que no es así. Fíjense ustedes, miren, el artículo 175, nos señala impedimentos o subrogación del perito. O sea, uno, en este caso, como abogado litigante, ya el fiscal ha designado a su perito, pero uno puede solicitar, por ejemplo, que subroguen al perito. Ejemplo, no podrán ser nombrados perito el que se encuentre en curso en las mismas causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 165. ¿Y qué nos señala, doctores, a nosotros el artículo 165? Nos menciona la abstención para rendir testimonio. Así nos hace referencia. La abstención para rendir testimonio. ¿Y quiénes, fíjense ustedes, no podrán rendir testimonios? El cónyuge del imputado, los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o aquel que tuviera relación de convivencia con él. Entonces, si uno evidencia, por ejemplo, que del perito su esposa está siendo investigada, entonces se subroga al perito. Si es un familiar, también se subroga al perito. ¿De acuerdo? En base, reitero nuevamente, a las reglas exigentes del artículo 165, cuando nos habla de la abstención
o abstención de rendir testimonio, y en este caso en particular viene a ser impedimento o subrogación del perito. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Ahora vamos a pasar a un aspecto importante también respecto al tema del perito, lo que es el perito de parte, ¿no? O sea, no es que solamente el Ministerio Público va a tener obviamente su perito, sino que también la otra parte puede tener su perito, ¿no? El artículo 177 te dice lo siguiente, porque miren, y esto es algo bastante importante que yo les voy a señalar. Pregunta a la clase, doctores, ¿cuál viene a ser el momento procesal oportuno para la designación de un perito? Ojo, de parte, porque ya sabemos que el momento procesal oportuno para designar un perito a nivel del Ministerio Público será en este caso cuando exista la imperiosa necesidad de una aclaración o de un aporte por parte de un especialista en la materia. Entonces, cuando ese es el caso, uno señalará que será necesario contar con un perito. Pero digamos nosotros lo siguiente, miren, ¿cuándo ingresa el perito de parte? Porque yo he visto y les comento a muchos casos donde su perito saben dónde quieren presentar doctores en etapa intermedia. O sea, cuando el fiscal ya formuló un requerimiento acusatorio, la parte del abogado litigante en ese momento quiere presentar su perito. Y eso, fíjense ustedes, no es posible, no es procedente, porque no es el momento procesal oportuno. El artículo 177 te señala el momento procesal oportuno del perito de parte. Por eso yo he visto varios casos que cuando uno ha formulado un requerimiento acusatorio, recién la otra parte quiere presentar sus peritos, el juez de garantías dice no, no es el momento procesal oportuno, por ende, no va a haber ningún perito aquí. O sea, no puedes presentar tus peritos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, miren, el artículo 177 me dice, el perito de parte. Vamos a ver, nos dice, producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales dentro del 5º día de notificados u otro plazo cuando el juez puede designar cada uno de su cuenta los peritos que considere necesario. El perito de parte está facultado, fíjense ustedes, a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar la constancia que su técnica le aconseje. Las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes en un extremo simple. En pocas palabras, la forma administrativa que uno tiene que tener en cuenta es, por ejemplo, cuando yo como fiscal digo, necesito una pericia contable. Como necesito una pericia contable, ya tengo designado al perito, cuyo nombre es tal. Esa designación lo tengo que poner de conocimiento de los sujetos procesales. ¿Para qué? Para que los sujetos procesales puedan oponerse a la designación de mi perito por las causales del artículo 176 o por las causales de las testimoniales, ¿no? Es decir, que hace un momento hemos señalado en base a lo que menciona el artículo 165, o sea, en qué momentos uno puede buscar la subrogación de ese perito, ¿no? Y eso lo encontramos en el artículo 165. Luego de ello, mi perito lo que hace es no hacer un nuevo informe, sino que lo que hace mi perito, por ejemplo, es hacer, o el perito de parte lo que hace es hacer observaciones a la pericia oficial. Es decir, si se está trabajando una pericia contable, la otra parte en ese momento puede hacer observaciones a esta pericia que estamos elaborando o a esta pericia que estamos desarrollando. Ese viene a ser el momento y se le tendrá que dar ciertas facilidades también de ser el caso, ¿sí? Muy bien. Tengo al doctor Luis Chávez, levantó la mano, no sé si puede activar en todo caso su audio, lo escucho, doctor. Sí, doctor. Doctor Luis Chávez, buenas noches. Por favor, activar su cámara para que quede registrado su participación. Excelente, doctor. Sumamos, ya falta uno para llegar a 300, así que muchas gracias, estimados doctores. Doctor Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Sí, tenía una pregunta con relación a lo que mencionó sobre impedimentos para que un perito ejerce el cargo.
eh, por ejemplo, en el Código Procesal Penal habla de los testigos, que se les aplica la misma regla si es que están en esos articulados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de que un perito que vaya a participar en una diligencia judicial previo nombramiento de un registro que exista, si este perito es familiar, no de las partes, ni del fiscal, ni del actor civil, ni del abogado defensor, ni del imputado, sino si es familiar del juez, ¿qué pasa ahí? Esa es mi consulta concreta, ¿no? Si está impedido o no de participar en la diligencia. Ok. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, luego existen otras partes importantes que hay que señalar, que está relacionado, por ejemplo, a las cuestiones de decoro. La cuestión de decoro va el hecho de que uno puede apartarse de brindar una información o incluso continuar con una investigación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me llega un caso de algún amigo? Entonces, por un tema de decoro, a pesar que yo podría investigar y decir, no hay ningún problema, es mi amigo, pero ha cometido una responsabilidad de carácter penal y me voy con todo el peso de la ley. Pero sin embargo, para no estar en cuestiones de posibles intereses que yo puedo tener, entonces sencillamente yo me aparto. En este caso en particular, si vemos que ese perito es familiar del juez, podríamos decir que posiblemente existiría cierta parcialización de por medio. Entonces sí te pueden hacer esa observación. Te pueden hacer esa observación. Entonces, si bien es cierto, no lo encontramos regulado como tal en nuestro Código Procesal Penal, no obstante de ello, por una cuestión del criterio, principio de imparcialización, es muy posible que uno te pueda hacer la observación como tal, ¿no? No habrá basamento legal, pero sí se puede dar por ese lado. Ahora, fíjense ustedes también, y eso vamos a hablar cuando nos tocamos señalar el interrogatorio y contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio vamos a hacer una desacreditación del testigo, o en este caso una desacreditación del perito. Y una forma para desacreditar al perito es señalar la vinculación que éste puede tener con un operador de justicia, que en este caso es, por ejemplo, familiar del juez. Entonces voy buscando la desacreditación de esa supuesta parcialización que va a tener en este caso pues el perito, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver en una fase, por ejemplo, del contrainterrogatorio, ¿ya? Tengo a más participantes. Muy bien, me parece interesante. Tengo al doctor Manuel, ¿no? Sí, doctor, tenemos al doctor Manuel. A ver, lo escucho, doctor. Doctor Manuel, muy buenas noches, aunque en 2 sesiones. Excelente, doctor Manuel, muchísimas gracias. Está activo su audio, adelante. Muy amable, doctor, muy amable, doctor Panduro. Doctor, una consulta sencilla nada más. ¿El perito tiene que estar inscrito en REPEG, sí o no? Y mi segunda pregunta es, doctor, si los certificados en medicina legal fueron firmados por un perito y en la audiencia va otro perito que no es el que firmó, ¿es válido o no? O sea, que el Instituto de Medicina Legal envía a otro perito que no fue el titular del certificado médico legal en audiencia. Eso es todo. Muy amable, gracias. Dos preguntas muy interesantes. Primero, sí, tiene que estar en el REPEF, ¿ya? Tiene que estar en el REPEF. Es tanto así como cuando un abogado debe estar debidamente colegiado para poder ejercer su profesión y aparte de eso, haber pagado naturalmente todo lo que vienen a ser las tasas correspondientes sobre su cargo de abogado que ahora ejerce, ¿no? O sea, tiene que estar al día con sus pagos también. Y lo mismo sucede en el caso de los peritos. Los peritos, por ejemplo, que ingresan a trabajar dentro del Ministerio Público, tienen que hacer una evaluación del cumplimiento de un perfil y dentro de ellos que necesariamente tiene que estar en el REPEF. Y lo mismo sucederá en el caso de los peritos de parte. Lo otro es cuando hablamos nosotros del perito, ¿qué sucede si hay un perito que, por ejemplo, dio un certificado médico a nivel de la investigación preparatoria que ha servido para formular una acusación por un delito, por ejemplo, de violación o por un delito de lesiones, pero ese perito no es el que se presenta en juicio oral, sino otro? ¿Es posible ello? Sí, es posible ello, pero ahí lo que habría que ver es grado de conexidad, ¿no? O sea, tendría que ver si este nuevo perito lo que me está haciendo es una lectura de la anterior pericia existente o si es que este nuevo perito me ha modificado la pericia anterior. Entonces, si hay una modificatoria de la pericia anterior,
Entonces lo que tendrá que explicar es que acá, por ejemplo, porque es válido también que el fiscal diga, no, acá hemos, por alguna circunstancia del caso, hemos tenido un nuevo perito que ha empleado la información, es válido. Lo otro, en casos también que se han dado, es cuando el perito que quizás en prima fase ha emitido su informe, ha fallecido. Entonces ahora habrá alguien distinto, naturalmente, que en juicio oral lo va a sustentar, ¿no? Entonces, naturalmente también es válido, ¿ok? Muy bien. Tengo a la doctora Flor, ¿no? A ver, le escucho a la doctora Flor. Sí, doctor. Doctora Flor, por favor, y los demás participantes pueden activar su cámara para que quede el debido registro, si no, no podríamos dar uso del audio. Tenemos al doctor Germán. Doctor Germán, gracias por activar su cámara. Adelante, por favor, los demás participantes para que puedan intervenir, su cámara activa, ¿sí? Adelante, Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Sergio. Doctor Sergio, Buenas noches. mire, tenía una consulta respecto a a las pericias psicológicas. Sucede de que la guía del Ministerio Público establece como permitidas ciertas técnicas e instrumentos para usarse en pericias psicológicas a través de en los procesos judiciales, ¿no? Entonces, cuando hice la consulta al Instituto de Calidad para que precise cuál es el margen de error de estos instrumentos, ¿no? ¿Cuál es el margen de error? ¿Cuáles los criterios de fiabilidad y validez de estos instrumentos y técnicas? Me respondieron que no cuentan con eso. Ahora, en las pericias, los peritos emiten conclusiones y según el Código Procesal Penal, las conclusiones deben estar fundamentadas. O sea, fundamentadas significa que deben tener una base, entonces, científica. Mi consulta ¿es legal que se oculte el margen de error, los criterios de validez y confiabilidad de las pericias, de los instrumentos y técnicas que se utilizan en las pericias psicológicas y si esto se puede tomar así, ocultando esta información como base para conclusiones? Ya, claro, muy bien, es una pregunta también muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que eso forma parte precisamente de las vías de cómo uno va a ir arribando a conclusiones de procedimientos periciales, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, los instrumentos y márgenes de error, yo les puedo decir que a nivel de las pericias psicológicas que se aplican en el Ministerio Público, ¿no? En el Poder Judicial, naturalmente, o instituciones del Estado, se entiende que son vías procedimentales que han tenido que pasar necesariamente por una evaluación, por un proceso, ¿no? O sea, no podemos aplicar instrumentos que sean ilegales y muchísimo menos el Ministerio Público permitir ello porque lo haría cómplice de irregularidades. No obstante ello, sin embargo, puede ser objeto, naturalmente, de observaciones. Entonces, ¿cuál ahí ingresa lo interesante? Que si uno va a tener, por ejemplo, una pericia psicológica a nivel ya del Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público obviamente es un instrumento que hay que basar y decir que esto se está cumpliendo los estándares de calidad. La otra parte tiene la opción de poder hacer las observaciones a esa pericia, y eso es lo que te faculta el Código Procesal Penal, y decir, pero mira, tú cómo arribas a esa conclusión si partes de instrumentos que son erróneos, ¿cierto? Y si ese caso llega a juicio oral, entonces ingresará lo interesante que viene a ser el debate de peritos. Nosotros como fiscales o como trabajadores dentro del Ministerio Público lo que hacemos es buscar el jus puniendi, es decir, lo que hacemos es buscar los hechos y cómo imputamos. Y el especialista es el perito, que como lo he señalado anteriormente, esa especialización, si bien es cierto, el fiscal debería también conocer, pero la especialización exclusiva es del perito y los instrumentos que se utilizan tienen que ser obviamente legales, ¿no? Tienen que ser legales y tienen que ser dables. Pero si la otra parte no está de acuerdo, entonces tiene todo el derecho procesal de poder también hacer observaciones a esa pericia y luego el debate, ¿cierto? Pericial, veremos esa situación, ¿no? Se verá esa situación.
¿no? Ahora, me pongo en un caso extremo. Si una evidencia que estamos teniendo instrumentos erróneos, entonces corresponde pues la denuncia correspondiente y ver si realmente esto es así, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante. Bueno, doctores, yo sé que hay muchas preguntas, pero vamos a continuar. No se olviden que nuestra temática del día de hoy es interrogatorio y contrainterrogatorio a peritos. Así que les voy a pedir muchas disculpas porque tengo un promedio ahorita de 5 o 6 personas que van a participar, no se preocupen, pero hay que ir avanzando porque ya una hora nos ha ganado, el tiempo nos va a quedar muy corto. Entonces, como hablamos de las pericias, primero que nada, luego, como para ir concluyendo esta parte, el artículo 178 nos habla del contenido del informe pericial. El informe de los peritos oficiales debe contener, obviamente, el nombre, apellido, domicilio, documento de identidad del perito, así como su número de registro profesional en caso de colegiatura, que necesariamente es obligatorio, ¿ok? Luego, fíjense ustedes que la pericia tiene que contener una descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre las que se hizo el peritaje, sobre quién se hizo o sobre qué cosa se hizo. Eso tiene que contener mi informe pericial. ¿Qué más? Una exposición detallada de lo que ha comprobado en relación al encargo, y ahí ingresa el numeral D, que muchas veces esto es sometido a controversia, y eso es normal, por eso es lo que existe el debate pericial, y es la motivación o fundamento del examen técnico. Y ahí ingresa lo que ustedes estaban mencionando. ¿Qué pasa si es que en ese examen psicológico no se han utilizado instrumentos adecuados? Pues bueno, eso es parte del criterio que opta el perito quizás de parte, ¿no? Y eso lo veremos pues en el juicio oral. Ya ingresa lo interesante a efectos de luego ver cómo contrainterrogo a ese perito de la otra parte. ¿De acuerdo? ¿Qué más debe contener? La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas en lo que se sirvieron para hacer el examen. Las conclusiones, la fecha, sello y firma. El informe pericial no puede contener, fíjense ustedes, juicio respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso en materia del proceso. Porque obviamente señalar cuestiones de responsabilidad penal le corresponde ¿a quién? Le corresponde al fiscal. O sea, uno tiene la pericia, tenemos el informe pericial y nosotros haremos una subsunción, una imputación objetiva y señalaremos si en base a ello podemos atribuirlo o no una responsabilidad de esta naturaleza. Pero la pericia obviamente me permite tener un mayor sustento porque se entiende que proviene de una opinión técnica, ¿no? Para el criterio del fiscal. Sin embargo, no se olviden que la otra parte tiene también todo el derecho de poder hacer observaciones y no están de acuerdo con el informe pericial que está presentando pues la fiscalía, ¿no? Ese es dable, ¿ya? Entonces, dicho esto, doctores, bueno, ya el artículo 179 del contenido del informe pericial de parte, también lo vamos a señalar. El perito de parte que discrepe, lo que hemos mencionado, que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial, puede presentar su propio informe. O sea, como hace un momento señalamos, tienes dos alternativas, hacer observaciones a ese informe pericial de la fiscalía o tú mismo presentar tu informe y decir, por ejemplo, acá no existe perjuicio patrimonial. O tú presentar tu informe y decir, acá esa firma no le pertenece a él. O tú presentar tu propia pericia y decir, acá nunca se realizó la construcción de un puente, a través, por ejemplo, de una pericia de ingeniería civil, ¿no? Tu perito de parte puede presentar ello. Puede presentar ello, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, hay que tener en cuenta, fíjense ustedes, que ya teniendo la idea de lo que es un perito, y todo lo que hemos mencionado, que es un perito de parte o un perito de oficio del Ministerio Público, llega el momento de cómo uno tiene que llegar al juicio oral para poder interrogarlos o contrainterrogarlos. Pero ya fíjense ustedes, a nivel del juicio oral, dejamos de lado por un momento a los peritos, que ya hemos señalado, y ahora nos vamos directo a lo que viene a ser el juicio oral, doctores. Preguntas básicas, que es muy importante que hay que tener en cuenta, y yo estoy seguro que ustedes también lo conocen. Fíjense, doctores, miren, el juicio oral es la etapa principal del proceso, ¿cierto? El juicio oral es la etapa principal del proceso. Se realiza siempre sobre la base de la acusación, pero hay que tener en cuenta que aparte de la base de la acusación, tiene que existir también el respeto
al derecho internacional de los derechos humanos, que naturalmente han sido aprobados y ratificados por el Perú. Aquí ingresa mi pregunta, porque acá dejo a los peritos para irme, por ejemplo, a hablar sobre lo que es el juicio oral y sobre luego lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio. Fíjense ustedes, doctores, miren, ¿cuáles son los principios que rigen el juicio oral? Tengo un total de 325 participantes en esta sesión de clase. Doctores, pregunta a los 325 participantes, porque ahora nos vamos de lleno a lo que es el juicio oral. ¿Cuáles vienen a ser, doctores, los principios del juicio oral? ¿Cuáles vienen a ser los principios del juicio oral? Porque precisamente en base a esos principios voy a poder interrogar o contrainterrogar a mis peritos. Si yo puedo conocer mucho de perito, pero si yo no sé lo que vienen a ser los principios del juicio oral, poco o nada me va a ayudar, porque finalmente ustedes saben que en el juicio oral lo que vamos a lograr en base al interrogatorio o contrainterrogatorio es lograr, en el caso del Ministerio Público, la condena de un acusado o de la otra parte la absolución. Entonces, fíjense ustedes, siguiente diapositiva, no se olviden. En el juicio oral ya, doctores, priman 4 principios. Ojo, no son los únicos, pero son los que más se han estudiado, son los que más se han rebasado y son precisamente esos 4 principios que se encuentran ahí. No se olviden, yo estoy seguro que ustedes ya lo conocen, obviamente, pero lo que estamos haciendo es reforzar la oralidad. Si yo voy a interrogar, si yo voy a contrainterrogar a un perito, lo tendré que hacer utilizando la oralidad. Utilizando la oralidad. Y fíjense que es más complicado, pues, porque es más sencillo que yo pueda preguntar a un testigo, ¿no? Que preguntarle a un perito. Porque se entiende que el perito es el especialista, ¿no? Es como si tú empiezas, por ejemplo, a hacerle preguntas a un abogado, tú eres abogado, entonces van ustedes de una u otra forma a ver qué te dice, qué te responde, porque ambos son abogados. Diferente es el caso si tú vas a empezar a preguntarle a un médico. Si el médico te da una terminología que tú no sepas, uno se puede quedar y ¿qué es lo que me está señalando, cierto? Por ejemplo, si yo les digo, miren, vamos a ver, miren, o sea, digamos ustedes me hacen una pregunta, yo soy médico y ustedes me dicen, pero ¿qué lesión tuvo? Y yo te digo, tuvo una neuropraxia. ¿Qué es una neuropraxia, doctores? ¿Qué es una neuropraxia? Es técnico, ¿cierto? Es una denominación técnica, pues. Diferente si yo te digo, tuvo un golpe. Entonces es más fácil que yo te haga preguntas y te diga cómo le realizó el golpe, a qué altura le dio el golpe, cómo fue el golpe, quién ejecutó el golpe, porque es más fácil esa terminología. Pero si el especialista te dice, es una neuropraxia, entonces uno dice, pero ¿y ahora cómo lo interrogo? ¿Y ahora cómo lo pregunto? Porque no te das cuenta que es un tema técnico. Entonces el interrogatorio o contrainterrogatorio a un perito es de mayor exigencia que un interrogatorio a un testigo. Por eso es que todo abogado, y luego lo vamos a ver más adelante, tiene que estar preparado también en otras herramientas más, ¿no? Muy bien. Esa oralidad, pues bueno, luego tiene una serie de principios que lo voy a correr nada más: publicidad, contradicción y mediación, ¿no? Lo corremos esto. Ahora, algo que es bastante importante y que vamos a tener en cuenta. Doctores, técnica de litigación oral. Porque si yo voy a interrogar o contrainterrogar, tengo que dominar la técnica y no confundir con lo que es un estilo. Eso es algo bastante importante que también debemos tener en cuenta. ¿Técnica y estilo son igual o son diferentes? Son totalmente diferentes. Por ejemplo, ustedes han visto la película Cuestión de Honor, doctores. No sé si ustedes han tenido a bien de ver esa película Cuestión de Honor. ¿Qué sucedía ahí? Cuando tenían que interrogar, se desplazaban por el auditorio, ¿no? O sea, la pregunta lo hacían mirando al juez, mirando al tribunal, mirando a las personas que se habían concurrido ahí, pero la pregunta es, ¿esa es una técnica o ese es un estilo? Claro, muy bien, como dice el doctor Eric, ¿es un estilo o es una técnica? Porque si nosotros nos remontamos a un modelo norteamericano, vemos los desplazamientos en el escenario. ¿Y eso qué viene a ser? Eso es un estilo, no es una técnica de litigación oral. Es un estilo de litigar, ¿cierto?
es un estilo de litigar. Otra cuestión es, dejo ello. Miren, y esto también es importante porque a veces yo he evidenciado que se confunde y uno dice, mira, pero es una técnica de litigación oral, cuando en realidad lo que viene a hacer es un estilo de litigar. Si yo voy a exponer un alegato de apertura y lo hago levantando la voz, o sea, quizás al nivel casi de gritar, la pregunta es, si yo levanto la voz, ¿esa es una técnica o un estilo de litigar? ¿Esa es una técnica o un estilo de litigar? Si yo aviento cosas, ¿es una técnica o un estilo? Si yo toco la puerta, ¿es una técnica o un estilo? Son estilos de litigar. Son estilos de litigar. No podemos confundir la técnica con un estilo. La técnica lo vamos a aplicar luego, ahorita lo vamos a tener como conocimiento, porque la técnica es el conocimiento de estructuras, o en los casos del interrogatorio o contrainterrogatorio, son las técnicas de qué tipo de preguntas finalmente uno tiene que desarrollar. Entonces, la técnica de litigación oral, en este caso, vienen a ser conocimiento de estructuras o tipos de pregunta que yo tengo que formular, en este caso, los peritos, que son conocedores sobre el tema. Entonces, mi interrogatorio o mi contrainterrogatorio, sobre todo el contrainterrogatorio, no va a ser tan sencillo. Me permite a mí ponerme en un grado mayor de exigencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabemos también, ya esto de una forma genérica, que la técnica de litigación oral, doctores, lo vamos a ver desde la elaboración de la teoría del caso, el alegato de apertura, el alegato de clausura, el examen directo, el contraexamen, la presentación de prueba material y también la forma en la cual uno va a objetar. Eso también vamos a ver en esta ocasión, porque claro, tú puedes objetar las preguntas que le hacen a un perito, pero la única forma de objetar es saber qué tipos de preguntas finalmente son sometidas a una objeción, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar acá. ¿Y todo ello por qué? Porque lo importante es que cuando uno llega a juicio oral, llega con su teoría del caso. Y como vamos a llegar con nuestra teoría del caso, nuestro objetivo es convencer al juez sobre nuestra teoría del caso. Fíjense ustedes que la teoría del caso tiene que tener una serie de características muy importantes. Para empezar, tiene que ser una, única. No puedo tener varias teorías del caso en el juicio oral. Así como no podría tener varias opiniones de un perito en el juicio oral. Se entiende que la opinión que tiene mi perito es único. Dos, hay que buscar que sea simplemente teoría del caso. Si bien es cierto, el informe pericial es bastante técnico, hay que buscar que ese informe pericial sea, en la medida de lo posible, simple de entender. Luego, que sea creíble, es decir, que el procedimiento que se ha utilizado sea válido a efectos de señalar que este informe pericial sí es concreto, sí es real. Y tanto la unicidad como la simplicidad tienen que permitirte de que sea autosuficiente, ¿no? O sea, que tu perito, con su informe pericial, permita en este caso reforzar lo que viene a ser tu teoría del caso. Dicho esto, vamos a irnos directo, porque ya sabemos quién es un perito, al examen de peritos, ¿de acuerdo? Primero, hay que revisar a nuestros peritos. ¿Qué perito estoy llevando a juicio? Naturalmente, no todos los peritos son iguales. O sea, hay peritos que te hacen un trabajo. Es como los fiscales, ¿no? No todos los fiscales son iguales. O sea, cada fiscal tiene su estilo de investigar, cada fiscal tiene su forma de preparar a sus testigos, de preparar a sus peritos, y lo mismo sucede con los peritos. O sea, el fiscal tiene que conocer qué perito va a llevar a juicio oral, ¿cierto? O qué peritos va a llevar a juicio oral. Ahora, lo que es importante, o uno de los retos que se tiene que tener, es buscar extraer toda la información posible de nuestro perito, ¿no? ¿Y por qué? Porque la información que nos da nuestro perito va a ayudarnos a construir nuestra historia. Es decir, va a ayudarnos a reforzar lo que viene a ser nuestra teoría del caso. ¿De acuerdo? Y para poder entender ello, hay que saber también primero los tipos de pregunta que yo le tengo que hacer a mi perito. ¿Ya? ¿Qué preguntas? Y eso les planteo a ustedes. Vamos a ver, ¿ya? Porque esto es algo bastante importante también. Miren, ¿qué tipo de preguntas puedo hacerle a mi perito? ¿Qué tipo de preguntas le hago a mi perito? Primero, tendría que saber qué tipo de preguntas existen. Porque obviamente va a ser diferente la regla cuando yo tengo mi perito y yo tengo que interrogar a mi propio perito
que cuando yo tenga que interrogar al perito de la otra parte. Yo no puedo aplicar las mismas preguntas, ¿cierto? No puedo aplicar las mismas preguntas. Es distinto, las reglas son totalmente diferentes. Si son mis peritos, por lo general habrán reglas de tipo de pregunta que yo voy a formular que serán obviamente muy distintas a los tipos de pregunta que tendré que formular, reitero nuevamente, a los peritos de la otra parte. Y vamos a ver, fíjense ustedes, que el primer tipo de pregunta son las preguntas introductorias, doctores. ¿Ok? El primer tipo de pregunta que uno tiene que formular son las preguntas introductorias, que en este caso permiten que el perito se ambiente, que el perito se relaje. No, el perito no es abogado. O sea, si bien es cierto, los peritos, muchos de ellos están en juicio oral, muchos de los peritos que quizás te toque van a ser recién primerizos en juicio oral. Entonces no podemos directo irnos con las preguntas sobre su procedimiento, sino que tenemos que hacer, por ejemplo, algunas preguntas iniciales, ¿no? Sobre todo aquellas preguntas que son de legitimación. Si yo llevo a mi perito, mucha atención, yo voy a buscar legitimarlo. Si es el perito de la otra parte, yo voy a buscar desacreditarlo. No se olviden, ¿ah? Esa es la regla. Si es un perito que yo llevo, yo voy a buscar legitimar a mi perito. Pero si es un perito de la otra parte, voy a buscar desacreditar a ese perito, ya sea como persona o ya sea su versión. Entonces, estas primeras preguntas nos dicen, las preguntas de legitimación permiten dar credibilidad al perito que yo estoy llevando. Por ejemplo, yo llevo un perito y una primera pregunta que yo le podría hacer es, ¿dónde usted labora? Es una primera pregunta, sencilla de responder obviamente. Y el perito me puede decir, yo laboro en el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones. O sea, le estoy diciendo, señor juez, mira, por si acaso, es un perito que trabaja pues en una institución, ¿cierto? Y es el Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones. ¿Qué más le puedo preguntar? Fíjense ustedes, la siguiente pregunta podría ser lo siguiente. ¿Cuál es su profesión? Y el perito podría decirme, soy psicólogo especialista en delitos sexuales. Perfecto. Otra pregunta más que va a buscar acreditar a mi perito. Diga usted cuántas pericias realizó en su vida profesional. Entonces, obviamente, para yo lanzarle ese tipo de pregunta, yo tendré que saber si es un perito que ya tiene experiencia, quizás es un perito que ha realizado cerca de, no sé, 400, 500 o 1000 informes periciales. Entonces, señor juez, estoy ante un perito que es una persona que tiene experiencia en la materia. Entonces le preguntaré sobre la cantidad de pericia que ha realizado. Naturalmente, no haré este tipo de preguntas si yo estoy llevando un perito que es recién pitonizo, ¿no? O sea, es un perito que recién tiene 2 pericias elaboradas, esta es la tercera, entonces no le voy a preguntar ni a balas cuántas pericias pues has realizado en tu vida profesional, porque sería como hacerme un harakiri, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes son en un primer momento unas primeras preguntas de legitimación. Otra cosa más, miren, ¿qué tipo? Miren, vamos a ver. Claro, o sea, ¿qué otras preguntas más? Y eso yo le pregunto a ustedes su participación, ¿eh? Ojo, estamos primero ante nuestros peritos. Estamos entre las primeras preguntas, que son preguntas de legitimación. No se olviden. Doctores, vamos a ver. Muy bien, les felicito por su participación. Si yo he señalado que una pregunta de legitimación para mi perito sería decirle, ¿cuántas pericias ha realizado en su vida profesional? ¿Qué otro tipo de pregunta de legitimación podría hacerlo también a mi perito, doctores? A ver, ideas. ¿Qué otro tipo de pregunta yo podría hacerle a mi perito, ¿no? Para que yo le diga, oh, mira, señor juez, no te estoy presentando cualquier perito, te estoy presentando al señor perito, ¿ah? O sea, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, claro, muy bien, doctor Richard. Años de experiencia. Muy bien, el doctor Juan Ramón. Si tiene publicaciones científicas. O sea, yo tengo un perito que ha elaborado artículos a nivel nacional e internacional, entonces unas preguntas que yo lo haré estaré relacionado, por ejemplo, dígame usted, señor perito, si sobre, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual, desde la óptica pericial, dígame usted cuántos artículos ha elaborado.
Ah, no, bueno, he elaborado un total de 200 artículos a nivel nacional y un total, por ejemplo, de 500 artículos a nivel internacional. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Legitimando a mi perito, ¿cierto? Legitimando a mi perito. ¿Qué más? Ustedes lo han dicho ahí también. Si tiene capacitaciones o no. O sea, por ejemplo, imagínense ustedes si mi perito tiene capacitaciones. ¿Sus capacitaciones son válidas? Por supuesto que sí. O sea, yo puedo llevar un perito y decir, ¿sabes qué? ¿Tiene usted algún tipo de curso de especialización? Por supuesto, tengo el curso de especialización de interrogatorio y contrainterrogatorio para peritos organizado por la institución Udiápolis. Entonces, obviamente, estás buscando acreditar a tu perito, ¿cierto? Estás acreditando a tu perito. ¿Qué más? Si tiene maestrías, si tiene doctorado tu perito, si tiene un máster, ¿no? Entonces, todo cuanto beneficia a tu perito, tú le vas a hacer esas preguntas porque tu objetivo es acreditar a tu perito, ¿cierto? A tu perito. Eso es lo que uno está haciendo. Maestrías, doctorados. Ahora, estamos en la fase de acreditación y ustedes muy bien han respondido eso. Pero también para poder acreditarlo, yo tengo que mostrarle al juez que mi perito no tiene ningún interés, doctores. Eso es algo también importante. Yo tengo que decirle al señor juez, mi perito no tiene ningún interés en el caso. O sea, tendré que decirle, por ejemplo, si el acusado tiene algún vínculo de amistad, no. Enemistad, tampoco. ¿Es un familiar? Tampoco. Una pregunta de legitimación. ¿Usted tiene interés en este proceso? No. Simplemente trabajo y emito un informe pericial en base a mis conocimientos científicos, ¿cierto? Entonces, naturalmente, en ese caso, lo que yo voy diciéndole, señor juez, por si acaso, y reitero nuevamente, no te presento a cualquier perito, te estoy presentando al señor perito, ¿cierto? ¿Me van entendiendo, doctores? Eso vienen a ser las primeras preguntas que yo voy a hacerle a mi perito. Las primeras preguntas que yo hago a mi perito, que en este caso son las preguntas de legitimación. O sea, le presento, le pongo en un pedestal muy grande a mi perito. ¿De acuerdo? O sea, porque yo he visto casos donde solamente le preguntan dónde trabajas, cuál es tu profesión y directo vámonos al informe de la pericia. Y no siempre es así. Hay que buscar siempre la acreditación de nuestro perito. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Luego de ello, doctores, existe otro tipo de pregunta. Fíjense ustedes que hemos hablado, la pregunta de legitimación. Luego encontramos, mucha atención, la pregunta de transición a nuestro perito. ¿Qué significa, doctores, una pregunta de transición? ¿Qué significa una pregunta de transición? Después de que nosotros ya hemos puesto en un pedestal a nuestro perito, después que hemos dicho que tiene estudios, después que hemos dicho que no tiene antecedentes penales, judiciales, después de que hemos hablado muchas cosas o hemos hecho preguntas importantes de nuestro perito, obviamente en nuestro interrogatorio no se trata de señalar todas las cualidades positivas del perito, porque lo único que hago ahí es buscar legitimarlo. Después de todo ello, haremos un tipo de pregunta que es conocido como la pregunta de... ¿Qué tipo de pregunta será, doctores? Esto es importante, como para que se nos vaya quedando también en la mente. Después de las preguntas, fíjense ustedes, de legitimación, ¿a qué tipo de pregunta ingresamos? A ver, doctores, vamos, ahí lo tienen en la diapositiva. ¿A qué pregunta ingresamos? No preguntas abiertas, vamos. ¿A qué tipo de preguntas? Pregunta de introducción del tema, no. Pregunta de transición, doctores, no se olviden, por favor. Pregunta de transición. No le hago preguntas abiertas, no todavía. Me voy a una pregunta de transición, que en este caso viene a ser, por ejemplo, establecido lo anterior o señalado lo anterior. Ahora concentrémonos en el informe pericial, ¿no? O sea, queremos ahora que nos explique a qué conclusiones llegó, ¿no? O cómo arribó o de qué manera se han dado los sucesos que han acaecido, por ejemplo, el 5 de octubre, ¿no? Son las preguntas de transición, ¿de acuerdo? Esas son las preguntas de transición que hay que tener en cuenta. Después que yo he acreditado a mi perito, nos situamos rápidamente a una pregunta de transición, ¿ya?
Después de las preguntas de transición, sí ya ingresan dos tipos de pregunta que seguramente ustedes ya lo han escuchado varias veces, ¿no? Ya lo han escuchado en varias ocasiones. ¿Qué tipo de preguntas, doctores, vendrán después de las preguntas de transición que hacemos a nuestro perito? A ver, hace un momento ustedes lo decían. ¿Qué tipo de pregunta ingresaremos, doctores? Muy bien la doctora Berly, la doctora Amaro, el doctor William, Génesis, ¿no? Roberto, ingresamos a las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas que vamos a formular a nuestro perito o preguntas cerradas. Pregunta, ¿qué es una pregunta abierta? ¿Qué es una pregunta abierta? Que lo vamos a hacer obviamente a nuestro perito, ¿no? Invitan obviamente una pregunta abierta al perito a hablar de todo y cuanto sepa. Es una pregunta abierta. Yo lo puedo hacer el perito. ¿Usted cómo arribó a esas conclusiones de su informe pericial? Entonces el perito me dará toda la información correspondiente y me señalará, arribé a la conclusión de esta manera, de esta otra forma, de esta otra. Entonces es una pregunta abierta, ¿cierto? En cambio, cuando yo me encuentro ante una pregunta cerrada, solamente nos focalizamos en cuestiones específicos, ¿ok? Las preguntas cerradas solamente nos situamos en situaciones específicas, es decir, por ejemplo, para que el perito me responda sí o no. Hace un momento había una pregunta bastante interesante que hacía uno de los doctores respecto a los instrumentos de error, ¿no? O a los instrumentos que se utilizan, por ejemplo, para la pericia psicológica. Una pregunta cerrada que yo podría hacer a mi propio perito incluso es la siguiente. Si los instrumentos que usted ha utilizado para la elaboración de su pericia son erróneas o no. No, suficiente. ¿Cierto? Suficiente. ¿De acuerdo? Estamos en ello, son preguntas cerradas. Las preguntas cerradas tengamos en cuenta también cuya respuesta puede ser bien un sí o un no, o si no nos podemos focalizar en algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando le podemos preguntar ¿de qué color era el auto? Entonces no puede decir negro, azul, y eso es una pregunta cerrada. Ahora, por regla, hay que evidenciar lo siguiente. Fíjense ustedes, doctores. Miren, por lo general, las preguntas abiertas, ¿a qué perito hacemos? ¿A nuestro perito o al perito de la otra parte? Pregunta a la clase. Por lo general, ¿a quién hacemos las preguntas abiertas? ¿A nuestro perito o al perito de la otra parte? Es decir, al perito, por ejemplo, de nosotros de oficio, ¿no? O al perito de parte. Las preguntas abiertas voy a hacerlo a mi perito, pues. A mi perito, al perito que yo estoy llevando, ya sea yo fiscal, llevo mi perito de oficio, ¿no? O ya seas tú abogado litigante y llevas tu perito de parte, a tu perito tú le harás preguntas abiertas. Al perito que tú estás llevando le haces preguntas abiertas. ¿De acuerdo? Y las preguntas cerradas, por lo general, ¿a qué perito le haces? ¿A qué perito le hacemos las preguntas cerradas, doctores? Al perito de la otra parte. Al perito de la otra parte, ¿cierto? O sea, como les he señalado, depende si es que tú eres fiscal o si tú eres abogado litigante, pero las preguntas cerradas se realizan al perito de la otra parte. Y para eso yo tengo que ser más técnico, ¿se entiende? Que al momento de realizar, por ejemplo, el contrainterrogatorio, ya tuve una conversación previa con mi perito y sé algunos conocimientos técnicos, científicos, para que mis preguntas sean buenas, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. Sí. Las preguntas sugestivas. ¿Qué es una pregunta sugestiva, doctores? Las preguntas sugestivas son aquellas que ya conllevan su propia respuesta. Esa es una pregunta sugestiva. Si, por ejemplo, yo le digo, no es verdad, miren ustedes me van a ayudar, ¿eh? Si la pregunta es, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? En un tipo de pregunta directa. ¿Está muy bien formulada, doctores? ¿Qué opinan ustedes? Si yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, tengo en estos momentos 340 participantes. Si yo les digo,
y yo les pregunto a ustedes, ¿no es verdad que tú tenías un cuchillo en la mano? ¿Está válido o no la pregunta? No está válido, ¿cierto? Está sugiriendo ya una respuesta, ¿cierto? Ya voy sugiriendo una respuesta, porque yo estoy diciendo que tú tienes, no es verdad que tú tienes un cuchillo en la mano, ¿cierto? Yo ya estoy sugiriendo algo. Es como si yo le dijera, no es verdad que la clase va a terminar a las 11, o sea, yo estoy dirigiendo ya la respuesta. Y esta será objeción siempre y cuando, por ejemplo, la pregunta es directa, ¿no? O sea, en el examen directo, las preguntas sugestivas se encuentran prohibidas. Entonces, no será la forma correcta en la cual yo puedo preguntar. Y aquí ingresa lo interesante, doctores. Miren, ¿ah? Entonces, ustedes me van a ayudar. Me van a ayudar, doctores. Miren, si yo digo que no está bien planteada la pregunta, no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano, ¿cuáles podrían ser mis preguntas que yo tendría que hacerlo para llegar a esa aseveración? ¿Qué preguntas se nos ocurren, doctores? Porque ya dije, ¿no? En un interrogatorio directo señalar, no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano y es una pregunta sugestiva. Entonces, ¿qué pregunta yo tendría que lanzar? Opiniones. ¿Qué pregunta inicial? Vamos a ver. No, pero estamos, claro, se debería preguntar qué tenía el acusado en la mano. Muy bien, vamos bien, Luis, perfecto. Una primera pregunta sería, ¿el acusado tenía algo en la mano? ¿O qué tenía en la mano el acusado? ¿No? Muy bien, como señalan ustedes. Entonces, por ejemplo, si su respuesta ante esa pregunta, ¿qué es lo que tenía el acusado? Y su respuesta era un objeto. Si su respuesta, digamos, es un objeto, ¿qué otra pregunta yo le puedo hacer? ¿Qué otra pregunta uno puede hacerle? Claro, ¿qué objeto? Pues? ¿Cierto? ¿Qué tipo de objeto? ¿Qué tipo de objetos? ¿No? Y recién ahí me puede decir un cuchillo. O si no, como dice, por ejemplo, el doctor Berni, dígame las características de ese objeto, ¿cierto? Dígame las características de ese objeto. Entonces, eso es la forma de pregunta que yo le puedo hacer, obviamente, a un perito, ¿no? Porque si yo le digo, no es verdad que Juan falsificó su firma en una pregunta directa, objeción, señor juez. ¿Por qué? Porque es una pregunta sugestiva. Es una pregunta sugestiva, entonces hay que detallar, pero ojo, estas se encuentran, fíjense ustedes, prohibidas en el interrogatorio directo, pero sí se encuentran permitidas en el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio sí va a ser full preguntas sugestivas. Ahora, dicho esto, doctores, vamos a pasar a lo siguiente. Algunas recomendaciones, fíjense ustedes, algunas recomendaciones para con nuestros peritos. Miren, ¿ah? Acá obviamente le decimos testigo porque el interrogatorio, contrainterrogatorio, en base a lo que son testigos o peritos, de una u otra forma tienen cierta similitud con la gran diferenciación que en el caso, por ejemplo, de los peritos son conocimientos técnicos. ¿Qué recomendaciones, doctores, nos suelen dar? Primero, cuando son nuestros peritos, hay que hablar con voz alta y pausada. O sea, no existe ninguna necesidad de correr. Es otro perito. Por ende, nos dice que hay que permitir que el perito pues tome su tiempo que necesita para contestar. Tome su tiempo para contestar. Muy bien, señor perito, ¿usted cómo arribó a sus conclusiones? ¿Qué metodología utilizó? ¿Cierto? ¿Qué factores de comparación tuvo? ¿Qué instrumentos tuvo? ¿Qué documentación tuvo a la mano? O sea, hay que permitir que el perito pues se tome su tiempo para contestar. No es tu perito, obviamente, ¿cierto? Porque si es el perito de la otra parte, le haré las preguntas más rápidas. Pero si es mi perito, entonces que se tome su tiempo en este caso para que pueda responder. Tengo que mantener en lo posible contacto visual amable con mi perito. Y fíjense ustedes, recordar que en ese tipo de preguntas del interrogatorio directo, el gran protagonista es el perito.
No es mi velocidad de interrogar, no es mi tonalidad de voz, ni nada por el estilo, sino que es la información que nos va a dar el perito a nivel del juicio oral. Y hay que buscar, por ende, toda la forma que mi perito se sienta cómodo. Por ende, las preguntas tienen que ser claras y sencillas. Y eso sí, hay peritos, doctores, fíjense ustedes, y esto me comentaban, hay peritos que en juicio se nublan. Hay peritos que en juicio te dan una información que no te lo dieron en la investigación en la etapa de investigación preparatoria. O sea, en la etapa de investigación preparatoria te daban informaciones de calidad, pero ahora a nivel de juicio oral como que se nublan un poco. Si es eso, igual no te debes enojar jamás con tu perito, ¿ya? Ahora, hay que escuchar, obviamente, fíjense ustedes acá, atentamente al perito, estar atento a lo que declara, no hay que leer, no hay que confundir, por ejemplo, a nuestro perito. Son algunas recomendaciones, obviamente, iniciales de nuestro perito, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá lo siguiente. Aquí ingresa lo siguiente. Miren, método de examinación del perito. Cuando nos habla, doctores, del método de examinación del perito, nos dice que las reglas las vamos a encontrar en el artículo 376 del Código Procesal Penal. El artículo 376 del Código Procesal Penal. Doctores, ¿tienen código en la mano? ¿Sí? ¿Tienen código en la mano? A ver, ustedes me confirman. ¿Por qué les pregunto esto? ¿Saben ustedes lo siguiente? Porque las reglas, fíjense ustedes, las reglas de las preguntas que se van a formular al perito son las mismas reglas que se les va a hacer ¿a quién? Al acusado. Son las mismas reglas, doctores, de la declaración del acusado, las preguntas o las reglas que se le tiene que hacer a un perito. Claro, con la obvia diferencia de que en el caso del acusado tiene derecho a guardar silencio, pero el perito pues no puede guardar el silencio. El perito sí tiene que dar la información, ¿ya? Vamos a ver qué nos señala a nosotros técnicamente el artículo 376. Nos habla naturalmente, doctores, de lo que viene a ser la declaración del acusado y nos dice prima facie lo siguiente. Miren, en este caso, claro, abordado obviamente a las reglas, lo que es el perito, si el perito, vamos a ver, mira, obviamente el perito tiene que declarar, pero el primer momento, porque esas son las reglas, el artículo 376, el perito, doctores, y esto es una pregunta también bastante vital, el perito aporta en un primer momento libre y oralmente los relatos de su informe pericial. Los relatos de su informe pericial, es decir, los hechos, cómo arribó. Es el momento donde el perito empieza a dar información, a oralizar su informe pericial, doctores. Luego de ello, el interrogatorio que se hará al perito, naturalmente tiene que estar orientado a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición, pues tanto de la pena y también de la reparación civil, ¿no? El interrogatorio que se va a formular al perito está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, sean claras, sean pertinentes y sean útiles. Ahora, doctores, ¿qué sucedería si las preguntas que se formulan al perito no son pertinentes, no son claras, no son útiles, doctores? ¿Qué podríamos hacer ahí procesalmente? Porque claro, formulan preguntas a mi perito, pero le hacen preguntas que quizás nada tienen que ver con los hechos, nada tienen que ver con el procedimiento. ¿Qué podríamos hacer, doctores, ahí? ¿Qué mecanismo utilizamos? A ver, ya los estoy leyendo ahí. Muy bien, perfecto. Tendríamos que utilizar la objeción, ¿cierto? Tendríamos que objetar. Eso nos señala, la objeción. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de los peritos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver aquí. Sigamos.
Vamos a ver. Vamos a empezar el método de examinación del perito. Vamos a ver. Pregunta inicial. El perito al momento de dar su informe pericial, ¿puede tener la pericia en la mesa o no? ¿Es posible o no es posible? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, doctores. De los sujetos procesales, el único o de los quienes van a participar a nivel del juicio oral, el único que va a tener un papel en la mesa, porque ustedes saben que bajo el principio de oralidad no debería existir absolutamente nada en la mesa, pero en este caso el único que sí puede llevar su informe pericial, en este caso es el perito. En este caso es el perito. ¿Por qué? Porque vamos a empezar primero con la exposición breve del contenido y de las conclusiones de la pericia. De la pericia, ¿ya? Eso nos señala en el examen del perito, ¿de acuerdo? En el examen del perito. Hay que tener en cuenta entonces ese aspecto importante que yo les estoy señalando, ¿no? Nos dice, ¿y eso dónde lo encontramos? Porque yo sé que ustedes me van a decir, pero profesor, basamento legal. Bueno, lo encontramos en el artículo. Mucha atención. Artículo 378 del Código Procesal Penal que nos habla del examen de peritos. Y para ser nosotros más exacto, el numeral 5 es la que precisamente detalla lo que yo les estoy refiriendo sobre el examen de peritos. ¿Y qué nos dice? El examen de peritos se inicia con la exposición breve del contenido y conclusiones del dictamen pericial, ¿no? Y fíjese usted que si es necesario, se ordenará la lectura del examen pericial. Luego se exhibirá y se les preguntará si corresponde al que han emitido, si ha sufrido alguna alteración, si es su firma la que aparece al final del dictamen pericial. A continuación se les pedirá también que expliquen las operaciones periciales que han realizado y luego serán interrogados por las partes en el orden que establezca el juez, comenzando por quien propuso la prueba y luego los restantes naturalmente, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces ahí. Si un perito declara que ya no se acuerda de un hecho, porque eso es una posibilidad también, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer refrescamiento de memoria. ¿De acuerdo? Los peritos, fíjense ustedes, podrán consultar documentos, podrán consultar notas escritas y publicaciones durante su interrogatorio. En caso sea necesario, se realizará un debate pericial, para lo cual se ordenará la lectura de los dictámenes periciales o informes científicos o técnicos que se estimen convenientes. Durante el interrogatorio, o mejor dicho, en este caso también el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones, ¿no? Muy bien, entonces aquí hay algo bastante interesante, doctores, fíjense. ¿Qué nos señala el principio de oralidad? Que en el principio de oralidad se debe dejar de lado los planos de documentación, 0 documentos. Pero aquí en este caso, cuando vamos a interrogar a un perito, el perito sí puede hacer consultas documentarias, ¿ok? El perito, doctores, sí puede realizar consultas a sus apuntes. Y tú no puedes objetar eso, porque el mismo articulado, en este caso 378, del numeral 5 hacia adelante, te permite realizar eso, ¿ok? Te permite realizar eso. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Tengo algunas preguntas, ¿no? Quiero aprovechar también con las preguntas que ustedes tienen. A ver, vamos a ver aquí. Dejo de compartir y vamos a ver si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta. Excelente, doctor. Sí. Estimados participantes, por favor, activar sus cámaras para que el doctor también, doctor Sergio Emerson, nos pueda ver.
Así los participantes puedan interactuar mejor con nuestro docente. Perfecto, tenemos a doctor Carlos. Doctor Carlos, buenas noches. Qué gusto saludarlo. ¿Sí? ¿Está activo su audio? Gracias, sí, sí, doctor, gracias. Doctor Sergio, buenas noches. La siguiente pregunta. Buenas noches. En caso del delito de homicidio culposo por inobservancia de regla de tránsito, la Fiscalía pide el auxilio de un informe policial que realiza un policía, ¿no? Igualmente con participa en la diligencia del acta de evidencias. Este policía calza netamente como perito o testigo experto. Gracias por su respuesta. Ya. Piden un informe a un policía, ¿no? Ya. Hay que ver cada caso en particular. Miren, ustedes saben que no solamente la fiscalía, pues a través de sus órganos o sus instituciones, tienen sus peritos, sino que la misma policía también tiene sus peritos, ¿no? Entonces hay que ver ello. Si este efectivo policial dentro de esta unidad está trabajando no como perito. Si trabajo como perito, lo que están haciendo es pedir a él que emita un informe como tal. Entonces es un informe pericial. Pero eso es, ¿no? Y eso sería. Tiene que haber todo el procedimiento de la designación y todo lo demás que naturalmente se tiene que cumplir en el debido procedimiento. Pero si es un perito que observó, por ejemplo, un acontecimiento de la misma unidad, pero a él no le designan la elaboración del informe, entonces él no forma parte de ser un perito, sino lo que vendrá a ser es un testigo, como hemos denominado anteriormente, testigo experto, ¿no? Vendrá a ser un testigo experto, ¿ya? Entonces la regla es que, por ejemplo, la designación como tal tiene que haber un documento expreso que lo señala como perito para que uno tenga en cuenta eso, ¿ya? Si no cuenta señalado, uno podría decir, bueno, estoy sencillamente aquí ante una testimonial. ¿Ya? Muy bien. Tengo otra pregunta más. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Rolando Guacho, gracias por activar su cámara. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Una consulta sobre cuanto a perito de parte, porque el perito de parte, ¿cómo se llama? Elabora en su del carpeta fiscal. Entonces, usted habló del artículo referente 378, que dice que el perito puede utilizar sus apuntes, pero en algunos casos yo he visto que no lo permiten, ¿cómo se llama? Utilizar sus apuntes o algunas láminas que puede visualizarse en interrogatorio. ¿Y qué otra norma podría, ¿cómo se llama? Puede amparar al perito, doctor? Ya, es una pregunta bastante interesante, doctor. Muchas gracias por su pregunta. Mira, lo que pasa es que la técnica del juicio oral es que se dejen de lado los documentos. Se dejan de lado los documentos. O sea, no debería haber ningún documento, porque se entiende que el juicio oral prima al 100% el criterio de la oralidad, 100% oral. Sin embargo, al tratarse de los peritos, son los únicos, bueno, o en este caso particular, en base a la regla del artículo 378, que es el perito de oficio, es el único que puede hacer reconocimiento de su pericia, es decir, se le entrega a ello para que haga reconocimiento y vea cosas puntuales, como por ejemplo, su firma, su sello, y reconozca que él elaboró la pericia, si tiene algún tipo de alteración o no. Para eso se le da su informe pericial, pero no para que haga lectura de ello, sino para un reconocimiento. Ahora, los apuntes se entiende al ser netamente técnico, entonces puede tener como un soporte de ayuda por alguna cuestión metodológica, pero breve. Sin embargo, se han visto algunos casos donde el perito, por ejemplo, claro,
el perito a veces tiene una gran cantidad de pericia que elabora, entonces lo que hace es lectura de toda la pericia, ¿no? Y cuando utiliza los otros papelitos como medio de apoyo, hace exactamente lo mismo. Empieza a dar lectura y leer. Entonces, obviamente, en esos casos en particular, el juez pues tiene, o incluso la otra parte, la potestad de poder objetar y decir, mira, si bien es cierto que el perito puede tener su informe para un reconocimiento, no significa que va a hacer lectura de todo, señor juez. Y para evitar eso es que muchos jueces mejor se obtienen y dicen, ya señor perito, dígame nomás básicamente los procedimientos y nada de apuntes ni consultas. Pero el hacer eso, obviamente, es no tener cumplimiento a lo que no señala el artículo 378, porque el 378 te dice, puedes hacer consultas, ¿ya? Puedes hacer consultas, te dice. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Tengo varias preguntas más. Adelante, vamos. Excelente, doctor. Gracias por activar su cámara, doctor Robert. Robert, ¿sí? Buenas noches, doctor. Gracias por activar su cámara. Los demás participantes que quieran intervenir también deben activar su cámara. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, doctor. Muy brillante su exposición. Mi pregunta va más allá del curso de litigación, en el sentido de que si el perito de parte puede participar en la realización del perito oficial. Y si esto es así, ¿de qué manera? Gracias por la respuesta, doctor, de antemano. Muchas gracias. Claro, vamos a ver ahí el contexto teórico y el contexto de aplicación práctica. La teoría, es decir, la ley te dice de que el perito de parte tiene el derecho de poder participar dentro de lo que viene a ser la realización de un informe pericial y anotar lo que está haciendo el perito oficial e incluso ahí poner las observaciones del caso, ¿cierto? Pero yo te hablo, por ejemplo, de una pericia contable, ¿no? Y obviamente va a depender del tipo de pericia que se desarrolle. Pero, por ejemplo, en una pericia contable, donde tenemos una abundante documentación, donde tenemos peritos del Ministerio Público que no solo elaboran una pericia, sino hay un cúmulo de pericias que están elaborando, la primera cuestión de controversia es que no sabemos en qué momento el perito elabora su informe pericial, tiene 8 horas. No sabemos si lo hacen las 2 primeras horas de la mañana, del mediodía o casi al finalizar. Entonces tendría que existir una coordinación, ¿cierto?, entre el perito de parte y el perito oficial. 2, el lugar donde va a ser, porque mira, en un espacio tan cerrado como en el caso de los peritos contables, a veces el perito contable solamente tiene un espacio para él solo. Entonces el otro perito tendría que estar a su lado tratando de observar, ver, y fíjense que te dice, observa lo que hace el perito. O sea, tendría que observar todas las hojas que está viendo el perito oficial. Es por ende que a veces en una cuestión práctica no lo hacen. No lo hacen, ¿no? O sea, el código te faculta, pero en una cuestión práctica muy pocas veces, a veces, por lo menos en este tipo de pericias contra los delitos, contra la administración pública, se evidencia participaciones, ¿no? Se evidencia estas participaciones. Pero si hay un espacio adecuado, si uno quiere pautar, obviamente, informes más precisos, entonces puedes llevar tu perito de parte, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? O sea, sí es posible, hay que ver, ¿no? Dependiendo de qué pericia se va a desarrollar, dónde se desarrolle y sobre todo por cuestiones de coordinación. Para ello, lo magnífico siempre va a ser que el abogado litigante converse con el fiscal y le diga, mi perito va a participar. Así que se tendría que hacer una coordinación ahí juntamente con el fiscal y el fiscal juntamente con el perito digan, bueno, tal día o tal día va a hacer sus trabajos periciales y esos días el perito de parte pueda participar, ¿no? O sea, todo es cuestión de coordinación para que esto se pueda dar. Excelente, doctor. Gracias, doctora Andrea Fernández, por activar su cámara. Creo que también los demás participantes puedan activar su cámara para efectos de que de un debido registro. Si no, se bajarían las manitos en estos momentos. Doctora Andrea, ¿está activo su audio? ¿Puede activarlo usted desde su monitor o equipo celular? ¿No está hablando, doctora? Active su audio nuevamente. ¿Sí? No, no le escuchamos. A ver, solamente es... ¿Me puede escuchar? Buenas noches. Sí. Muy buenas noches, doctor Emerson. Excelente su ponencia, pero igualmente quisiera consultarle. Hablando de las pericias contables, justamente en un caso de lavado de activos, ya se hizo la pericia contable
oficial por parte de la Fiscalía. Nos dan un plazo de 5 días para observar y en la observación el perito de parte nos hace las observaciones. Pasado esto, se tomaron como aproximadamente 6 meses más y el perito de oficio que pone el Ministerio Público levanta las observaciones. Después de levantar las observaciones, mi perito de parte nuevamente señala que no han sido levantadas conforme. Entonces, el fiscal señala que de acuerdo al proceso, mi plazo había sido de 5 días, ya levantaron las observaciones y ya no prosigue otra complementación a las observaciones ya realizadas. En ese sentido, recién lo tendría que llevar como medio de prueba para juicio y ofrecerlo a mi perito para que haga el contradebate en juicio oral, o hay otro mecanismo para evitar que estas circunstancias se vuelvan a repetir. Es una pregunta bastante interesante, para empezar, el Código Procesal Penal no te señala límites, ¿no? O sea, el Código Procesal Penal te dice que cuando ya se tenga un informe pericial, se corre traslado de la otra parte para que estos puedan hacer observaciones al informe pericial del Ministerio Público. Se entiende que una vez que se tengan las observaciones, estas se tienen que levantar. Sin embargo, no significa que si está levantando la observación, el otro perito diga, bueno, ha concluido con levantar las observaciones que yo dije. Entonces ahí el Código Procesal Penal te deja una tribuna abierta para varias interpretaciones. Porque como no te señala y te dice un límite de formas en las que uno tiene que levantar las observaciones, podríamos tener varias cosas, ¿no? O sea, puede ser que a mí como perito de parte, todas las supuestas levantadas de observaciones del perito del Ministerio Público no me convencen. Entonces, naturalmente, ahí es que, como no te pone un límite, es que algunos fiscales ya por un criterio personal, más que un criterio legal, te dicen, pues bueno, ya hemos levantado y ahora ya no podemos hacer nada más, porque se entiende también que ya el fiscal va teniendo en cuenta sus posicionamientos sobre su teoría del caso. Es decir, para el fiscal va existiendo ya un perjuicio económico, por ejemplo. No hay ningún problema ahí, porque si ya tu perito ha observado y tiene las observaciones, entonces llega el momento donde a ese perito hay que presentarlo ya en la etapa intermedia para que si el caso llega al juicio oral, porque todavía no sabemos, pero si el caso llega al juicio oral, ahí se puede hacer un debate pericial. Porque ya en un debate pericial, si yo observo observaciones a la pericia, es que yo no estoy de acuerdo con esa pericia. No estoy de acuerdo. Entonces, tendrá que hacer todas las observaciones y el debate por qué el perito anterior arriba a ello, si es que esto no se ha dado, ¿no? Y eso se suele dar también en muchas oportunidades. Entonces, eso tendría que hacer, porque ¿qué otra vía podrías tener? Irte a una vía, por ejemplo, de tutela de derecho, que es otro mecanismo. O sea, si hay otro mecanismo que tú dices, pero señor fiscal, usted me dice 5 días, ¿no? Y acá veo que no existe una normativa, pues esclarézcame y no lo estás haciendo. Y si el fiscal todavía no ha concluido el plazo, entonces puedes presentar un escrito para que te aclarezca ello del por qué o cuál es la base legal por escrito del por qué me dice que mi pericia no lo puedo presentar ahora. Y si no te convence, pues bueno, tienes una vía de tutela de derecho que está relacionado también al contexto del debido proceso, ¿cierto? Esa es la instancia a la cual finalmente tú podrías apelar también, ¿ya? Y si no vas por esas vías, pues la otra vía es esperar que te puedas ir al debate pericial, pero ya a nivel de un desarrollo del juicio oral. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Excelente, doctor. Estimados participantes, faltaría una pregunta más y cerramos la presente sesión. Por favor, pueden activar su cámara. Si no, ya damos por culminado la presente sesión de clase. Tenemos al doctor Edwin. Apagó su cámara. Damos pase al doctor. Ya, perfecto. Doctor Edwin, como usted no ha participado, adelante, por favor, puede activar su audio. Con usted cerramos. Gracias, doctor. Una buena exposición. Doctor, en cuanto el médico legista se considera como un perito y en sede fiscal, si yo presento un peritaje que contradiga lo descrito por el médico legista, es un perito de parte,
¿el fiscal me tiene que dar la resolución que autoriza o lo ofrezco y elaboro el informe pericial de parte? Gracias, doctor. Claro. Lo que pasa es que, primero que nada, que el fiscal te tiene que comunicar la designación del perito. O sea, es prima fase, ¿no? Te tiene que comunicar cuál es la designación o cuál es el nombre de la designación del perito. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Cuando ya tenemos en cuenta eso, lo que luego viene es conferenciar con el fiscal, porque eso también es la vía, y decirle que mi perito va a participar, ¿no? Va a participar. Y el fiscal no se puede oponer, obviamente. Si se opone, tú tienes las vías de la tutela de derecho. El fiscal, conversando, dialogando, tendrían que ver cuál es el espacio permitido y los momentos en los cuales puede participar naturalmente el perito de parte, previo a un diálogo existente. Cuando ya te dan la luz verde, entonces el perito participa, ¿no? Y lo primero que uno hace, el perito tiene, lo primero que en realidad es hacer observaciones al informe pericial. Eso es lo primero, observaciones. Si ya no te levantan las observaciones, tú tienes la otra opción de poder presentar tu propio informe, tus propias conclusiones. Por lo general, uno aporta como perito sus propias conclusiones cuando no comparte el mismo procedimiento que se ha llevado. Es decir, uno dice, este procedimiento que han utilizado no es el adecuado. Debería haberse utilizado este procedimiento, que es el, digamos, el más idóneo. Entonces, en esos casos es lo que uno emite su informe pericial de parte, ¿no? Pero eso sería el momento procedimental en el cual tendrías la oportunidad de poder presentar o de participar como perito de parte. Muy bien. Vamos entonces, doctores. ¿Sí? Ok, todavía, me confirma, estimado Reader, todavía tenemos unos minutos, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, adelante, no hay problema. Ok, entonces, muy bien. Entonces, como hemos estado hablando, y yo les agradezco a ustedes su participación que han estado teniendo, obviamente, hemos estado señalando. Ahora, ya para ir concluyendo, porque el tiempo nos ha quedado corto, ingresa luego un contraexamen, pues, de peritos, ¿no? Yo, en ese contraexamen, vamos a ver dos cosas en particular como objetivos ya aquí del contrainterrogatorio en el caso de los peritos. Fíjense ustedes, doctores, que en el caso, en esta situación del contrainterrogatorio, tiene dos objetivos. Un primer objetivo es atacar la credibilidad personal del testigo del perito, y en el otro caso es atacar la credibilidad de una o más partes del testimonio o del informe, en este caso del perito. Como hace un momento hablábamos, los temas de tener que levantar a mi perito, es decir, cuando teníamos nosotros más bien que colocar a nuestro perito en un lugar donde empezábamos señalando cuestiones positivas, en el contrainterrogatorio hacemos todo lo contrario. Buscamos del perito si es que éste tiene antecedentes penales, judiciales, laborales o de cualquier otra índole. Por ejemplo, yo les comento un caso. Había un perito, esto yo me recuerdo, eso fue hace mucho tiempo atrás, donde el fiscal llevó un perito y le dijo, bueno, tú tienes que dar tus informaciones en base a la elaboración de la pericia que has tenido. Ya que en juicio oral tienes que dar toda la información sobre esta pericia contable. Entonces él llegó, obviamente, el perito feliz, diciendo, bueno, en juicio oral voy a explicar, pues, de toda la elaboración de mi pericia. Y fíjense ustedes que la primera pregunta que le hicieron, ¿no? El abogado litigante era si él tenía antecedentes penales o judiciales. Y el perito sí tenía un proceso de investigación. Lo habían denunciado por un tema de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Tenía un problema de pensión de alimentos. Y eso fue la primera pregunta que le hicieron al perito. Y obviamente el perito quedó frío, ¿no? Porque dijo, ¿no es acaso que yo voy a dar mi información en base a mi pericia? ¿Cómo es posible que me empiezan a preguntar cosas que no tienen nada que ver? Y el juez obviamente dijo, obviamente el fiscal dijo, pregunta impertinente, pero dijeron, no, aquí en el contrainterrogatorio estamos en fase de acreditación. Responde usted, señor perito, si usted tiene alguna denuncia, ¿no? Y el perito pues tenía que responder. ¿Y por qué se utiliza esto? Porque en el contrainterrogatorio, uno de los principales objetivos que se tiene es buscar desacreditar la versión del perito, ya sea porque ésta tenga algún tipo de antecedente penal, judicial
o como anteriormente hemos señalado, tenga algún tipo de interés en el proceso, ¿no? Entonces, por ende, se busca atacar de esta manera al perito. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, también podemos atacar el hecho de que el perito quizás no tenga mucha experiencia, de que no tenga mucha capacitación, de que sea un perito que no tenga muchos estudios. Sí. Su cámara se le apagó. Ahora sí. Ok. Gracias. Entonces, por ejemplo, podemos atacar también ese tipo de versiones, ¿no? Respecto a lo que viene a ser naturalmente el perito. Pero si yo me encuentro ante un perito intachable, entonces lo que me queda aquí es ya atacar el procedimiento. Y ahí ingresa el gran reto, pues. Porque es diferente que yo ataque la credibilidad de un testigo en su versión que atacar técnicamente a un especialista en la materia como es un perito. Por ende es que como recomendaciones suelen dar que un fiscal o un abogado litigante sepa no solamente de derecho, sino que sepa también, por ejemplo, de otras herramientas, ¿no? O otras ciencias u otros oficios para que el contrainterrogatorio sea bueno. Ahora, el contrainterrogatorio obviamente tiene una serie de definiciones. Por ejemplo, algunos lo consideran como un interrogatorio cruzado o un contra-examination, pero como hemos señalado, sus objetivos en claro son desacreditar a la persona del testigo o del perito o desacreditar la versión. Ahora, algo bastante importante que aquí solamente lo voy a enumerar, porque estoy seguro que ustedes lo van a ver en otra ocasión. Miren, si hablamos del interrogatorio o contrainterrogatorio, jamás debemos dejar de lado el mecanismo de utilización, doctores, de la objeción. Entonces, fíjense ustedes, pregunta a la clase, ¿qué tipos de objeciones, doctores, conocen? Porque esto es básico, porque no es que si interrogamos o contrainterrogamos al perito, no es que uno va a decir, bueno, preguntan todo lo que quieren al perito, no, sino que hay que estar atento a qué tipo de preguntas van a tener que formular a mi perito. Y para ello resulta siendo importante, por ejemplo, doctores, la utilización de las objeciones, ¿no? La utilización de las objeciones, y ahí vamos a ver varias. Mira, obviamente no lo vamos a detallar por tema de tiempo, pero vamos a ver que incluso existen unos requisitos para poder nosotros objetar en el caso de las preguntas. Dentro de los requisitos de las objeciones será así que la pregunta, el momento oportuno, si es específica y tiene que haber un fundamento correcto. Ahora, existen tipos de objeciones que también se pueden visualizar acá, como son las objeciones argumentativas, las objeciones continuas y las objeciones estratégicas. Y acá con esto concluimos, porque he visto mucho que han estado participando, pero vamos a ver ahí. Cuando hablamos de los tipos de objeciones, vamos a ver, miren, con esto vamos cerrando. Miren, en las clases de objeciones, doctores, lo que nosotros evidenciamos son ante las preguntas capciosas. Si es una pregunta capciosa, podemos objetar. ¿Cuándo más objetamos, doctores? Cuando la pregunta es irrelevante o impertinente, pero en el interrogatorio directo, porque en el contrainterrogatorio, cuando se trata de destruir a la persona del perito, no podemos objetar. Pero si es un interrogatorio directo, sí podemos objetar, ¿ya? Luego, cuando la pregunta es sugestiva, hemos señalado, no permitida en el examen directo, pero sí permitida en el contraexamen. Entonces, si en un examen directo existe una pregunta sugestiva de por medio, entonces vamos a objetar. ¿Cuándo más se objeta? Cuando la pregunta es conclusiva. O sea, pero claro, en el caso de un perito, el informe pericial arroja ya una decisión, a una conclusión sobre los hechos. Si la pregunta es de opinión, el perito no opina. El perito no puede decir, mira, como acá yo encuentro perjuicio patrimonial, entonces hay un delito de colusión. No, no puede emitir ningún tipo de opinión. Si no, objetamos. Si la pregunta es confisa o ambigua, se objeta. Si la pregunta es especulativa, también se objeta, ¿de acuerdo? Si la pregunta es argumentativa, si la pregunta es compuesta, si la pregunta es repetitiva, si la pregunta es tendenciosa, si la pregunta es impropia, también serán, doctores, materia de objeciones. Entonces, dentro de esas reglas del interrogatorio a los peritos, también es muy importante que nosotros estemos atentos a qué le preguntan. Han habido muchos casos que, punta de objeciones, la otra parte ya no ha sabido qué preguntar más
al perito. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos muy importantes y tener en cuenta también que la información que nos da un perito ayuda mucho al desarrollo de nuestro caso, pero también ayuda bastante en la forma en la cual uno va a preguntar o vamos a contrainterrogar a los peritos. Muy bien, doctores. De esta manera concluyo mi participación en esta sesión de clase del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que han estado presentes, agradeciendo al doctor Riller, agradeciendo a todos ustedes que han estado participativos a través de sus preguntas. Muchísimas gracias, doctores.